tengo un problema ético, cuentavientes. Quiero que me digan si yo estoy mal. Nos hemos vuelto en mi casa birders. Entonces, estamos observando los pájaros. Soy dueña de unos espectaculares binoculares Nikon. Si alguien me quiere regalar unos binoculares Swarovski que cuestan $2,000, se los acepto. No sé si Swarovski nos esté escuchando y me quiera mandar esos binoculares. Son los binoculares más cañones que hay. ¿Es correcto, doctor? Pues me imagino, no los conozco. Ok. Son los Swarovski, sí. De la marca Swarovski. Son los mejores binoculares. Cuestan $2,000. Y los venden. Por favor, regálenmelos. Ok. Entonces puse comederos de pájaros, agua para los pájaros y también puse comederos de colibrís. De hecho, yo les estuve contando que arriba de mi cabeza en mi terraza, donde están esos ficus, el ficus benjamina, un colibrí hizo su nido. Y vimos todo el proceso del huevo, cuando nació el pollito, no es pollito, es el bebé colibrí, cuando crecía, comíamos del otro lado de la terraza para que la mamá no tuviera miedo y pudiera entrar a alimentarlo. Medimos cada cuánto entraba. Primero entraba cada 15, luego cada media hora y cuando era más grande cada 45 minutos. De repente un día el colibrí voló y nosotras histéricas buscando el colibrí por todo el jardín, lo encontramos al bebé colibrí en una acacia y la mamá le seguía dando de comer un mes después. Para hacerles el cuento corto, cuando los pájaros comen en estos comederos que eran, hagan de cuenta que es una bandeja, pues las ardillas ya dijeron, no, pues esto es un festín. Entonces se subían y se sentaban encima de la charola y se comían la comida. Yo estaba muy feliz, pero decidimos hacer unos comederos de esos como verticales, donde el pajarito se para en el palito y mete el piquito al hoyito. Bueno, no les puse el otro día, el fin de semana, una ardilla haciendo unas piruetas acrobáticas para meter la de los huevos, exacto, esa misma ardilla, para meter la lengua adentro del comedero. Ok. Aquí es donde viene el debate ético. Me manda mi hija una foto de una rata del tamaño de un conejo bebé, pues comiendo la comida que se cae de... O sea, ya en la casa de Marco Mulabar. Que se cae del lugar de los pájaros. Mi decisión, junto con mis hijas que son amantes de los animales, fue no vamos a poner trampas de ratas. Bajo ninguna circunstancia, las trampas que se pegan, no hay forma ni posibilidad que esto suceda en mi hogar, pero tampoco vamos a ponerles una de esas que pones el queso, como de Tom y Jerry, para prensar a la rata. Ni tampoco El punto es que mis amigos me dicen que estoy totalmente loca, que se me va a llenar la casa de ratas y que estoy totalmente trastornada. La pregunta es, para todos ustedes, Bueno, yo aplaudo justamente. ¿usted qué haría? Yo aplaudo perfectamente lo que tú hiciste. Muy bien. Yo hubiera actuado perfectamente como tú. Claro. Por una razón, en cuestiones éticas hay dos formas de entender a los animales en la naturaleza. Uno, verlos como parte del continuum ecológico y eso pierde por completo la individualidad de los otros animales. Y tú lo viste a la rata y a las ardillas como sujetos, como Claro. individuos que tienen necesidades de alimentarse. 100%. Y por lo tanto, tú eso lo entendiste muy bien, que Claro. es algo que generalmente no se entiende. ¿Y qué pasa? O sea, dicen es que son plagas, es que reproducen. Sí, pero esa ardilla o esa rata tiene hambre también. Claro. Y frente a un Y sed. espacio... Y tiene sed. Y frente a ciudades tan difíciles como las que tenemos actualmente, donde se han construido sobre ecosistemas de otros animales, ¿no? Pues tienen todo el mismo derecho a existir, el mismo derecho al 100%, territorio. 100%. Entonces, yo aplaudo justamente la decisión porque no es generalmente como la gente actúa, ¿no? En ese Claro. libro justamente hablamos un poco de la Justo. relación con los animales en los espacios. Justo. Pero es eso, o sea, a mí me parece que tenemos que buscar la manera de que los otros animales sean entendidos como sujetos, como individuos, particularmente porque en un planeta
que se está Invadimos invadido por seres humanos. todo su hábitat. Y colapsado climáticamente con ecosistemas deforestados, lo que menos hay es alimento para estos animales en la naturaleza. No hay ardillas gorditas, no hay ratas gorditas, no hay abundancia en la naturaleza. Por lo tanto, pues una obligación que tendríamos de forma moral frente a estos animales en un antropoceno, que los responsables del cambio climático somos nosotros los seres humanos, es ayudarlos de esa forma, por ejemplo. ¿Sabes qué? No sabes la paz que me has dado. Porque unos griteríos con mis amigos, porque entonces yo, cuando vi la conducta de las ardillas, fui a mi cocina, agarré nueces, agarré pistaches, googleé cuáles son las nueces mejores para las ardillas, si le podía dar yo arándanos o no, todo, y entonces voy y se los pongo en la mañana. Y me dijo una amiga, estás loca, güey, las ardillas son una plaga, vas a tener 800 ardillas en tu casa. Pues qué bueno. Pues sí, tienen el mismo derecho de existir que nosotros como seres humanos en el planeta. ¿Saben qué? ¿Saben qué, cuentavientes? Ya no me importa lo que contesten en Twitter. Ya me dio autorización el doctor Jafet. Muy bien. No, yo muy bien, ¿no? Sí, sí. No, de hecho se metieron en un mueble que estaba en mi terraza, entonces fuimos y forramos la parte de atrás del mueble porque se robaban las croquetas de los perros y entonces ya decidimos darles de comer a los perros de otra manera y fui y forré ese mueble para que no tuviera los hoyos en donde se metían las ratas y se robaban las croquetas. Todo un rollo traigo ahorita, pero no hay ratas en mi casa. Adentro. No. Y a ver, si uno tiene ciertos elementos de control en las viviendas, ¿sí? Por ejemplo, no dejar los alimentos fuera, organizarlos. Exacto. O sea, eso no va a suceder, ¿no? Claro. Muchos de los animales que viven en las ciudades, como las ratas, por ejemplo, pareciera ser que son animales que tienen que pedir permiso por existir, pedir perdón por existir. Eso es tremendo, ¿no? Porque se ha generado un imaginario frente a este tipo de animales muy especista, o sea, de una discriminación de los seres humanos de otras especies por el simple hecho de pertenecer a una especie diferente a los seres humanos, en los cuales se les ha observado como elementos negativos, ¿no? Y curiosamente, en la cuestión de las ciudades, ¿qué pasó? O sea, las ratas fueron proliferando porque las ciudades fueron acabando con espacios naturales bajo el argumento de que eso es completamente ajeno al ser humano, ¿no? Entonces, si nosotros mismos como seres humanos hemos construido la ciudad de esta forma, pues es evidente que estos animales van a buscar también regresar a sus espacios antiguos, ¿no? O a sus ecosistemas antiguos. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, un caso en concreto que conozco de un colega de geografía que él construyó su casa en el Ajusco. Uh-huh. Y entonces él decía que estaba desesperado porque tenía plaga de ardillas. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué haces construyendo una zona de vivienda en el espacio boscoso, no en un espacio forestal? Tu colega es un estúpido. Bueno, en donde... Pues ese justamente es el hábitat de las ardillas. Esa era su casa, ¿no? ¿Para qué vas y te instalas ahí? Exacto. O la otra, me he enterado, por ejemplo, que también en algunos lugares ya los teporingos son plagas, así como están establecidos que es un animal que está en peligro de extinción, porque están atentando contra los cables de las viviendas en Tlalpan. Y uno se queda pensando, perdón, o sea, no es que el teporingo tenga la culpa y sea una plaga por sí misma, porque el concepto de plaga es una construcción cultural, que la biología ha legitimado. En geografía la hemos un poco Oye, me fascina eso que dices. Eso de... Las ardillas son una plaga. Los patos son una plaga. Exacto. Oye, ¿de qué ¿para hablan? quién? O sea, es que no existían plagas claro, antes de no que los seres plagas. humanos existieran, las actividades económicas existieran. ¿Sí? No existían las plagas, ¿no? Oye, tengo un amigo. No quisiera que fuera mi amigo, pero... ¿Qué hizo? Caza patos en invierno. No, es que eso es una jalada. Y entonces una vez me dijo, es que son una plaga. Le dije, a mí no me vengas a decir estupideces. Y mira que yo no estudié geografía. Sí, Sí, y a ver, hay unos investigadores que acaban de dar una plática en UNAM hace unos cuantos meses, colombianos, que ellos han trabajado con el concepto de bioxenofobia. La idea, por ejemplo, de que todo lo ajeno en la naturaleza, hemos generado nacionalismos ecológicos, ¿no? Nuestros ecosistemas, nuestras especies, nuestra diversidad. Y pareciera ser que todo aquello que atenta contra lo de nosotros es visto como algo negativo. Este tipo de elementos que se reproducen, por ejemplo, en las migraciones, ¿no? Todo aquel individuo que sea ajeno al territorio, por lo tanto, es indeseable. Y en el caso de las plagas, a veces pasa así. Mira, yo viví en Australia un tiempo. Y en Australia es impactante, no sé si tú has estado allá, ¿alguien ha estado allá? Impactante la cantidad de animales como canguros, wallabies, wombats que se encuentran en las carreteras. Es que koalas no me tocó ver, pero por lo menos wallabies, canguros y wombats que son atropellados en las carreteras y el argumento es que está bien porque son plaga. Entonces uno se queda pensando, ¿plaga para quién? ¿Quién lo estableció? Sí, lo que es que el canguro se come el campo de cultivo.
Bueno, pero es que el campo de cultivo es algo que no existía hasta antes de la llegada de los humanos al continente australiano, ¿no? Entonces, la palabra plaga creo que es una palabra que tenemos de construir, porque es plaga ¿en qué sentido? Porque el ratón se está comiendo los campos de cultivo de maíz de un monocultivo que no existía antes, o porque la paloma está atentando contra el patrimonio arquitectónico y hay que ponerle, no sé, arquitectura hostil para que ahí la paloma no se pare y por lo tanto sea plaga. O sea, hay que empezar a deconstruir este concepto porque, repito, o sea, en un mundo tan adverso que tenemos actualmente como resultado del cambio climático, de la pérdida de ecosistemas, seguir hablando de plagas y seguir incentivando que haya una matanza de animales en un planeta donde está destrozado, me parece que es un mecanismo ahí de mucha reflexión para, no solamente de forma individual para nosotros y nosotras, sino para las ciencias sociales, las ciencias ambientales, 100%. porque ¿qué hemos hecho? No, te voy a decir una cosa. Bueno, tú te sabes la historia del tlacuache de mi casa, que lo agarró uno de mis perros. Sí. Y bueno, ahí fuimos con el tlacuache al veterinario, pasó 1 mes y medio en el veterinario, lo curamos, ya estaba súper sano y lo dimos en adopción. Desde ese día, mis perros no pueden estar en el jardín en la noche, porque yo sé que en la noche salen los tlacuaches y es mi obligación, porque yo vivo ahí y porque yo decidí tener perros, proteger a los tlacuaches cuyo hábitat nosotros invadimos contra mis perros. Sí, sí, exacto. Lo que tú me estás planteando tiene un nombre en términos académicos. Es la zoópolis, Z-O-polis, ¿no? Que es este reconocimiento político, jurídico, incluso territorial, geográfico, de que las ciudades tendrían que ser ciudades multiespecie. No solamente de una sola especie, que son los seres humanos, sino porque aquí en la Ciudad de México, en esta cuenca, había antes de la ciudad otras especies que la habitaban, ¿no? Algunas han logrado la manera de sobrevivir de cierta forma, otras, como repito, parece ser que tienen que pedir perdón por existir, porque son asesinadas, porque son, no sé, masacradas bajo el argumento son plaga. Pero el argumento zoópolis me parece muy potente en términos políticos, porque yo creo que todo mundo que vive en la Ciudad de México estamos de acuerdo que hay fauna nativa de la Ciudad de México, ¿no? 100%. O sea, fauna que habita, o puede ser no nativa, migratoria, o que han llegado aquí a la ciudad, pero que aquí están. Sí. Sin embargo, lo que vemos es que la ciudad no está realmente acondicionada para satisfacer necesidades de estas otras especies que habitan en las ciudades, ¿no? Los dos grandes teóricos que plantearon primero la idea de la zoópolis son Donaldson y Kymlicka, y ellos lo plantearon desde la perspectiva política diciendo que en las ciudades habitan o están presentes 3 tipos de animales a partir de cómo ellos los clasifican. Pensemos, por ejemplo, los animales ciudadanos. Animales ciudadanos que son quienes van a tener constantemente derechos en las ciudades porque la población humana está luchando constantemente por el reconocimiento de los espacios y los derechos de sus animales. Por ejemplo, perros y gatos. O sea, perros y gatos son los grandes ciudadanos de en los espacios urbanos, ¿no? O sea, la ciudad está condicionada con espacios pet friendly, hay parques, hay espacios donde ellos son muy visibles y por lo tanto tienen derecho a estos territorios urbanos, pues porque así son. Claro, perros y gatos en una situación de tutela humana, no de familias multiespecie. Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las ardillas, con las aves, no sé, con los roedores, con los insectos? Como ellos le llaman, son animales salvajes o animales silvestres que no están en la característica de ciudadanos, pero que si hay un reconocimiento por parte de la población hacia su protección porque se vinculan con los animales que viven en la naturaleza, ¿no? Lo vemos actualmente con esta coyuntura política del ajolote en la Ciudad de México. Claro. O sea que la idea es, preocupémonos por el ajolote, por la preservación del ecosistema, ¿no? En vez de estar pintando ajolotes por todos lados, preocupémonos por el ecosistema del ajolote, no porque es un habitante de la ciudad y todo mundo lo asocia como un habitante del ecosistema nativo de la Ciudad de México. 100%. Por lo tanto, la idea de protejámoslo, ¿no? 100%. Mira, Sí, sí. aquí dice... Irene, nosotros ponemos alimento para los pájaros. A veces llegan las ardillas a comerse higos de la higuera y aves a comer de mi mini huerto. Y lo permitimos. Porque en algún lado leí que si tu huerto no alimenta a otra especie, no es un buen huerto. Ajá, qué maravilla. Y también llegan ratones. Aplausos para Irene. Luego aquí me mandan Pollo Power, unas trampas en Mercado Libre que no les hacen daño, las atrapas y las liberas en el campo o parque o en casa de la vecina que te cae mal. Sí, Pero sí. digo, ¿y si voy y la aviento y era la mamá y dejó a los bebés? No, eso ya no pasa.
No, sí pasa. No los abandonan. No, ver. sí pasa. Fíjate Sí que lo que ha pasa, pasado hija. es que hay... Cállate, Rebeca. Tú no estudiaste geografía. Lo que ha sucedido con muchos de los medios de transporte y el ruido... Yo sé. No, pero sí pasa. Mira, lo que sucede con los medios de transporte, ¿no? Es que el ruido que generan, por ejemplo, los aviones o que generan muchos de los camiones o los vehículos motorizados, cuando pasan, ahuyentan a las poblaciones, por ejemplo, de aves muchas veces, ¿no? Muy cerca de mi casa hay un árbol que a las 6 de la tarde es una delicia pasar por ahí porque es cuando llegan todas las aves de la colonia, por así decirlo, y empiezan como empiezan entre ellas a comunicarse. Por ejemplo, cuando pasa un camión que se dirige rumbo al oriente de la Ciudad de México y que hace ruido, que muchas de las aves salen volando, pues porque ese ruido las ahuyenta, ¿no? Si a eso le sumas, por ejemplo, de que como están asustadas, las aves que salen algunas veces se golpean con alguna ventana, se golpean, por ejemplo, con algún vehículo, pues a veces no regresan, ¿sí? Claro. Pero pero no puedes O la agarrar otra. un animal y aventarlo. a La otro otra. lado. ¿Cuál es la principal causa de muerte? A ver. ¿Cuál es la principal Ajá. causa de muerte de las aves en las ciudades? No. ¿Alguna idea? Sí, las ventanas. Las ventanas. Es que me traumó. El otro día mi hija me estaba leyendo que se mueren al año, era en billones, 2 billones de pájaros Sí. que se estrellan contra las ventanas de los edificios porque no los ven. Exacto. Una locura. Y entonces imagínate una construcción como esta torre inmensa que tenemos en Coyoacán, que está generada por puros espejos, que eso refleja a fin de cuentas y los les van a chocar. Y entonces es bien interesante porque en las ciudades, o sea, es a lo que me refiero, que no existe esta planeación en que se consideran las otras especies como habitantes del ecosistema, ¿no? O sea, seguimos construyendo ciudades así de forma inmensa, contaminación lumínica, ¿no? Entonces, sí entiendo, por ejemplo, esta idea de que, pues, cuando se cae el polluelo, generalmente lo que te recomiendan es que lo dejes ahí porque los padres, las madres van a venir por el polluelo, sí. Pero también hay que pensar que hay lugares en los cuales, pues, el polluelo está condenado a morir por donde se encuentra. Yo en alguna ocasión me encontré, por ejemplo, un polluelo a la mitad de Avenida División del Norte, ¿no? A eso de las 3 o 4 de la tarde, pero de la tarde donde pasaban los autos todo el tiempo, y dices, ¿en qué momento van a dejar de pasar autos aquí como para que la familia del polluelo pueda bajar por este polluelo aquí a la calle? O sea, no hay forma. O sea, los automóviles funcionan como armas casi para las aves en la ciudad también, ¿no? Entonces, imagínate, estás buscando al polluelo y pues no puedes pasar y el polluelo se quedará ahí. Pues la pregunta es, en la noche, cuando seguramente ya hubo, no sé, otro depredador que tal vez se lo comió. Pues es muy complicado, ¿no? Porque las ciudades son eso, son armas mortales para las ciudades. Muchos de los espacios en las ciudades no tienen realmente vegetación. O sea, la urbanización ha sido desmedida, donde lo que se ha buscado es que se construya la ciudad solamente de concreto, ¿no? Que esto implica también afectaciones a cuestiones climáticas y por lo tanto, tal vez el único árbol, como sucede en muchas partes de la ciudad, sea el que esté en medio del camellón. Entonces, cuando las aves buscan la manera de salir, pues no pueden porque pues están en las trampas de las carreteras y las autopistas, ¿no? Y esto es algo muy frecuente en las ciudades. Imagino tal vez pues, tú vives en una zona, en una casa posiblemente, ¿no? No. Es al árbol y luego una calle y luego, o sea, calles. Claro. Va, sí. Pero Pero hay árboles. sí, pero tampoco es lo que predomina exactamente en las ciudades, Bueno, ¿no? les puedo pedir un favor. ¿Le pueden poner comidita a los pájaros de su vecindario? Y agua, Y agua. Los pájaros padecen de agua. Acaban tomando agua de los charcos. con aceite. Sí, con aceite y con un horror. O sea, hay que tener mucho cuidado, pónganle porque agüita a una los raza se pajaritos. enfermita y toma de esa agua, se la puede pasar al pajarito. Rebeca, te lo juro que te voy a traer un experto en pájaros, hija. No le hagan caso a Rebeca. Lo que acaba de decir no es cierto. No, Rebeca. Lo estoy leyendo. No, voy a traer un veterinario zootecnista. ¿A quién tengo que traer? ¿A un biólogo especialista en No, aves? puedes traer a alguien que sea de veterinaria. Te puedo recomendar a No, alguien. no es cierto. No, yo Venga. quiero traer a un biólogo de la UNAM que su especialidad sean las aves. Anda. A ese voy a traer. Sí, es muy buena idea. Bueno, Sí. cero vino a hablar de esto, Jafet. O sea, qué barbaridad. No, sigamos entonces en este tema. Íbamos a hablar de otra cosa, pero es que este libro está increíble. La bioética y la geografía. La moral en la conducta del ser humano en torno a la vida y su territorio. Como dicen aquí en Twitter. Perdón, para plaga,
Para plaga, los humanos. Es que es curioso, pues una Para plaga, perspectiva, los humanos. sí, una perspectiva bioética resulta ser que la única especie que no tiene sobrepoblación somos nosotros, como Homo sapiens. Todas las demás tienen, ¿no? Y entonces tienes el caso, por ejemplo, de que resulta que 80 hipopótamos en Colombia son una plaga, ¿no? Y entonces hay que erradicarlos, hay que acabarlos, pero pues nunca se considera la idea de que hay otras especies que también están sobrepaseando. Ok, haznos una pregunta de bioética para que en el corte la gente piense. Muy bien. A ver, hay 3 formas de entender la naturaleza y voy a decir cuáles son como en los conceptos bioéticos. Hay una perspectiva bioética que se llama el biocentrismo, hay otra perspectiva que se llama ecocentrismo y hay otra perspectiva que se llama zoocentrismo. Generalmente la naturaleza la analizamos desde el punto de vista del antropocentrismo, que eso dice mucho, el antropos en el centro de la consideración jurídica y moral, ¿sí? De esto, ¿qué les viene a la mente que implica hablar de un biocentrismo para entender la naturaleza, hablar de un ecocentrismo o hablar de un zoocentrismo, que son posturas que buscan la manera de ya no poner al ser humano como el centro, sino que sea otro elemento más? Nos hizo una pregunta Jafet. Vuélvela a repetir. Sí, a ver, no está tan complicada, se escucha un poco choqueante la pregunta, ¿no? A ver. Yo decía, generalmente la naturaleza la hemos visto desde un punto de vista antropocéntrico, o sea, situándonos a nosotros y nosotras en el centro de la naturaleza y como quienes tienen la potestad de la naturaleza, ¿no? Y entonces en bioética se plantean 3 perspectivas para descentrar al ser humano de esa posición de privilegio en la naturaleza. Una es el biocentrismo, la otra es el ecocentrismo y la otra es el zoocentrismo, Z-O-centrismo. Yo preguntaba, ¿qué se les ocurre que podría ser estas nuevas perspectivas éticas o bióticas con respecto a ver la naturaleza? Bueno, ilústranos. Sí, a ver. El biocentrismo, cuando terminando la Segunda Guerra Mundial, empezó toda una revolución de pensamiento, de preocuparnos verdaderamente por la naturaleza, porque vimos la destrucción de la naturaleza a partir de la industrialización, del capital, o sea, lo que ha implicado en ese sistema económico tan destructivo. Entonces, la primera idea que se planteó fue el biocentrismo, que ya no es que el ser humano esté por encima de absolutamente todo, sino pensar en la vida en su conjunto, en el mismo nivel. Toda la vida importa, ¿no? Absolutamente todo es importante, incluidas las de los seres humanos, pero esto tiene como cierta, a ver, en términos teóricos se escucha muy bonito, se escucha muy romántico, pero en términos prácticos tiene una cuestión muy difícil de poder solucionar problemas prácticos. Ejemplo, imagínate, Marta, una persona que dice que toda la vida vale exactamente lo mismo y que todos los organismos tienen el mismo derecho de existir, y ese individuo o esa persona tiene una infección bacteriana en la garganta. Y resulta ser que todos los individuos, toda la vida, tienen derecho de existir. ¿Qué pasaría con esa persona que se dice biocéntrica? Pues que no puede utilizar, por ejemplo, antibióticos para curarse. Entonces, el biocentrismo, que sí plantea que toda la vida tiene el mismo valor, fue muy importante para decir no somos lo más importante de los seres humanos, pero en términos prácticos tiene muchos problemas de ejecutarse, ¿no? Incluso el biocentrismo se ha utilizado como una bandera política para negar ciertos derechos, como por ejemplo, personas que estén en contra del aborto, del derecho a las mujeres a decidir por su cuerpo, plantean una cuestión bioética, biocéntrica, ¿no? Diciendo que el embrión vale lo mismo, digamos, que un individuo ya plenamente formado. Claro. Como esto tiene muchos problemas, entonces surgió una segunda postura ética que es algo que gusta mucho, porque es una bandera política a nivel internacional por parte de los estados, de instituciones gubernamentales, instituciones privadas, que es el ecocentrismo. La idea del ecocentrismo es situar al ecosistema, a la conservación de la naturaleza como lo más importante, el ecosistema como la base de la vida. Entonces han surgido disciplinas como las ciencias o la sostenibilidad, por ejemplo, como las ciencias ambientales, en que lo más importante es esa preservación del ecosistema, ¿no? De la naturaleza, como el motor, digamos, que soporta la vida en el planeta. Nada más que yo, desde la geografía, lo que percibo en geografía ambiental particularmente, que es donde me he situado, es que en el fondo el ecocentrismo sigue siendo muy antropocéntrico, porque a fin de cuentas el ser humano es el que tiene la decisión, el que decide cómo funcionan los ecosistemas.
¿no? 100%. Entonces es bien interesante, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de especies invasoras, se habla, por ejemplo, de plagas, se habla de servicios ambientales de las ¿De qué especies. hablan si ellos estaban aquí antes? Por un lado, ¿no? O aunque hayan sido traídas por parte de los seres humanos en procesos económicos, pues lo cierto es que están acá, ¿no? Y esto es interesante porque, por ejemplo, voy a plantearlo así rápidamente. Parece ser entonces que en este ecocentrismo lo más importante son los ecosistemas, hay que mantenerlos prístinos y la pregunta es, prístinos, intactos, ¿a qué momento? Antes de los seres humanos, hace 500 años, hace 5000, como que nunca sabemos, ¿no? Pero hay especies que se han introducido, pero como generan ganancias económicas, pues esas ya no se ven como especies invasoras, ¿no? A ver. El café. El café es originario de Etiopía. Entonces, cuando llega a América, pues se ve como un elemento de bioculturalidad hacia ciertas poblaciones originarias. Y a pesar de que el café genera daños ambientales porque afecta contra las dinámicas selváticas, digamos, originarias, pues el café nunca se ve como una especie introducida, una especie invasora, ¿no? O, por ejemplo, las vacas. No había vacas en Mesoamérica, ¿no? Y vacas hay por millones de este lado del continente, ¿no? Y esas no existían acá. Y nunca hablamos de que las vacas sean especies invasoras y que hay que acabar con las vacas porque como cumplen una función Claro, ecológica, porque de ahí económica, tragamos y perdón. bebemos, nadie se queja de las vacas. Exacto, ¿no? Otras especies sí, que son las que no generan exactamente un beneficio económico, ¿no? Entonces, ya que dije esto, que me dijeran qué es el zoocentrismo, el ZOcentrismo, como que se les ocurre que podría... ¿Cómo estamos viviendo los seres humanos en contexto de la fauna y Los la ecosistemas, flora, sí. los ecosistemas que nos rodean? Exacto. Ahora sí que ellos estaban antes que nosotros. El zoocentrismo que está legitimado a partir de la Declaración de la Conciencia de Cambridge, firmada en el 2012 por una serie de neurocientíficos como Philip Lowe o otros científicos, incluido Stephen Hawking, en el cual, en esta declaración se asevera que los animales, al tener un sistema nervioso central y terminaciones nerviosas similares a las que tenemos nosotros los seres humanos, son conscientes. No solamente conscientes, son sujetos que son autoconscientes de lo que les está sucediendo en su entorno, por lo tanto son individuos que saben que sufren, lo que les molesta, que saben que están padeciendo de dolor, que saben lo que les gusta, o sea, tanto sienten dolor como pueden sentir placer, y por lo tanto la postura ética o bioética del zoocentrismo se basa en generar el menor daño posible, ¿sí? En tratar de erradicar la explotación hacia todos aquellos individuos que saben que existen, que son sujetos, ¿no? Que son los animales. Entonces, la próxima vez que ustedes vean un animal en su jardín. En el jardín, en donde sean en el espacio, pues hay que pensar que tienen necesidades básicas porque están hambrientos, saben que tienen hambre, por lo tanto están buscando alimento, que es algo que no es abundante en el espacio por sí mismo, ¿no? Entonces, mínimamente, o que tienen sed, apoyarles con agua, apoyarles con alimento, de alguna forma que sea positiva, ¿no? Que sea positiva. Yo puedo decir que yo he alimentado desde hormigas hasta peces, hasta patos, porque pues lo que no abunda en el ecosistema o en el espacio urbano, ¿sí? O incluso no urbanos, ¿eh? Porque también los espacios naturales están altamente deforestados y están altamente afectados por nuestras acciones, ¿no? Pero eso, o sea, no quita nada, por ejemplo, dejar un traste con agua para que el tlacuache se lo beba, y más en estas temporadas de más de 30 grados centígrados que tenemos en la ciudad actualmente, ¿no? Que son resultado del cambio climático. Ay, Jafet, eres una linda persona. Ah, gracias. Así son todos los geógrafos. Ojalá. Tienen como una conciencia. Muchos de nosotros especial. Sí, muchos de nosotros sí tenemos esa conciencia. Qué padre. ¿Dónde compran este libro? Este libro lo encuentran en cualquier librería de la UNAM. Cualquier librería de la UNAM está actualmente disponible. Tiene poco tiempo que salió. Fue publicado a inicios del 2026. Y es editado también por el programa Universitario de Bioética y pueden también comprarlo directamente, pero en cualquier librería UNAM, ahí lo encuentran. Bioética y geografía, moralidades de la conducta humana en torno a la vida y sus territorialidades. Es Jafet Quintero. Muchas gracias. Nuestro doctor en geografía de cabecera de este programa. Me encanta hablar contigo. Me creerán que cero vino a hablar de esto. Sí. O sea, yo empecé contando el cuento de la ardilla y la rata y ya nos fuimos como hilo de media. La próxima vez que vengas sí vamos a hablar de lo que venías a hablar hoy. Sí. Dales un adelanto. Pues de cómo las ciudades han estado creciendo de una manera masiva y esto repercute en el bienestar humano, por ejemplo, a partir de potenciar sentidos, ¿no? Saturar la vista, saturar el olfato, saturar... O sea, ciudades que no están hechas para seres humanos. Y no van a creer la lista de las 5 de muchas. Sí. Impresionantes, además de que nos estamos hundiendo. Jafet Quintero lo encuentran en redes sociales como Jaf
Juven en Facebook y igualmente en Twitter. Gracias, Jafet. Muchas gracias.